9, 990. 64, 143. 143. Muy bien, licenciado. 2, 4, 5. Me falta uno. 09, 990. 64, 143. Ya listo, ya les escribo, ¿ya? Gracias. Ya, gracias a usted. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Licenciado, Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días. Licenciado, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo? Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de presentar documentos, certificados, si tal vez nos hace falta en la institución, ¿no? Bueno, siempre es importante tener los documentos al día, partidas de nacimiento, certificados, bueno, es lo más importante para tener actualizada nuestra carpetita, ¿no? Muy bien, de igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? De tal manera que no tengamos inconvenientes al finalizar el año lectivo, ¿sí? Muy bien. Ahora, la anterior semana nosotros estábamos revisando un poquito acerca de la evolución del ser humano, ¿verdad? Muy bien. Dentro de la evolución del ser humano, como ustedes saben, existían dos teorías aceptadas hasta el día de hoy, ¿no? La primera, la teoría creacionista, ¿sí? La cual decía que prácticamente Dios creó el universo, a la tierra, a los animales, y al ser humano en 6 días, ¿no? Y el séptimo día, pues, se dedicó a descansar. Y la teoría evolutiva, ¿no? La cual destaca directamente de que nosotros descendemos de los simios, ¿no? Ya que el ADN que tienen los simios tiene un 90% de similitud, ¿no? También logramos establecer de que nosotros no descendemos directamente de los simios, sino que compartimos un ancestro común, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues el eslabón perdido. Ahora, ¿qué continente es conocido como la cuna de la humanidad? ¿Me hacen acuerdo? África. Continente africano. Africano. Excelente, muy bien. Ahora, como ustedes saben, el continente africano, en este caso, hasta el día de hoy es considerado pues como el sitio en donde prácticamente se albergó lo que es la vida, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito cómo se llamaba la madre de la humanidad. Sí, muy bien. Nos acordamos un poquito cómo se llamaba. La Lucy. madre de la humanidad. Excelente, muy bien. Se llamaba Lucy, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente los científicos, al encontrar los restos, en este caso, de un Australopithecus afarensis prácticamente, ¿no? Establecieron de que ella, sí, que tenía características físicas del ser humano, sería considerada pues como la madre de la humanidad y que obviamente pues es aceptable esas dos teorías hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, pues si hablamos de la evolución del ser humano, destaca directamente que el primero en la línea evolutiva fue el Australopithecus, ¿no? Muy bien, o significado directamente como el mono del sur. Ahora, si hablamos en la escala evolutiva del ser humano, el primerito que apareció, el Australopithecus. Después, ¿cuál apareció? A ver, y eso que ya hicimos un trabajito sobre la evolución del ser humano. A ver, ¿quién apareció después del Australopithecus? Monos habilis, Homo habilis, algo así era. Casi, casi, muy bien.
¿Quién será? Nos hemos olvidado. Homo erectus. Ya, muy bien. Los Homo Excelente. los Homo Bien. sapiens. Después, ¿quién apareció? Los Homo sapiens. Homo No, habilis. casi, pero no. El Homo habilis, el Homo erectus, el Homo habilis. Muy bien. Después, ¿quién será? Sí, Homo ¿quién sapiens. será? Muy bien. El Australopithecus, el Homo erectus, el Homo habilis, el hombre de Cro-Magnon, ¿sí? El hombre de Neandertal, ¿ok? Y bueno, pues una serie de características que podemos detallar dentro del proceso de evolución del ser humano, ¿no? Cuando nosotros hablamos directamente de los cambios físicos que tuvimos, ahora, el Australopithecus, en este caso, una característica propia fue que se convirtió en bípedo. ¿Qué significa ser bípedo o el bipedismo? ¿Qué significa ese término? ¿Qué será? Que caminan en dos pies. Excelente, muy bien. 10, que caminan en dos pies o en dos piernas, ¿no? Entonces, era una característica propia. Dentro de la escala evolutiva, pues tuvimos que pasar por una serie de procesos hasta el Homo sapiens, en el cual nos encontramos en la actualidad, ¿no? El Homo sapiens, que significa hombre con conocimiento, ¿no? Y obviamente, pues, logramos desarrollarnos después de miles de años gracias a nuestra habilidad de supervivencia, ¿no? Y otro factor importante fue prácticamente la cocción de alimentos cuando los primeros homínidos directamente empezaron a dominar el fuego, ¿no? Y para aquellos años, mientras más cantidad de carne consumía un homínido, más inteligente se volvía, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos poca concentración, a veces nos duele un poquito la cabecita y nos vamos al médico y el médico nos dice que nos hace falta consumir un producto. Por lo general, ¿qué nos manda a consumir el doctor cuando tenemos problemas de concentración? Paracetamol o algo. Ya, La aparte del zanahoria. Alimentarse Legumbres. mejor. Alimentos que tengan fósforo. Potasio. excelente. Comer pescado. Alimentos que tengan Pescado, proteínas, ¿no? sardina. La Van a sardina. consumir. Excelente, la sardina, el atún, el pescado, bueno, en general, los mariscos. Muy bien. Ahora, después, directamente de que el ser humano llegó a su etapa, por no decirlo etapa final, ya que en la actualidad nosotros somos una parte más, ¿no? Nosotros somos caracterizados como el Homo sapiens sapiens, que significa el hombre con conocimiento, ¿no? Entonces, somos una escala más. Algunos científicos destacan de que a 500 años, de aquí a 500 años, a 600 años, prácticamente podrá aparecer otro ser humano, ¿no? Y dentro de la escala evolutiva se establece de que existen extremidades que se pierden cuando ya no se utilizan. Por ejemplo, los científicos dicen que de aquí a 500 años nosotros podemos directamente perder lo que es nuestro dedo pequeñito, tanto de nuestras manos como de nuestros piecitos, ¿no? E inclusive se manifiesta que el tamaño de nuestros oídos van a ser un poquito más pequeños, ¿no? Entonces prácticamente se adapta, en este caso, a la sociedad o al ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos. Recordemos que en un principio el continente africano no era un continente sumamente lleno de vegetación, lleno de productos, lleno de alimentos. Por ende, pues los primeros homínidos vivían con toda tranquilidad, ¿no? A raíz directamente que empezó a escasear lo que es la alimentación, obligó directamente a que los simios bajaran de los árboles y obviamente empezaran su proceso de evolución, ¿no? Entonces, aquí también logramos destacar, ¿sí? Que directamente tuvimos un proceso muy largo y una vez que llegamos, en este caso, al tener un conocimiento bastante amplio, logramos entrar a otra etapa sumamente importante, ¿no? Conocida como la domesticación de plantas y animales. Por ejemplo, en la actualidad,
¿qué tipo de animales nosotros podemos domesticar? Gato, Los perro. perros y los Perro, gatos. Los perritos. Perro. a los caballos, a Hámster. los toros. Los loros también. Un conejo. Excelente, muy bien. A ver, si nos tenemos 5 nada más. Un perro, un gato, ¿qué más? Hámster. Caballo. Un conejo. A un loro. Caballo, uno lorito. más. Un lorito también, muy bien. Ahora, ¿qué tipo de animales nosotros no podemos domesticar? Un león. A la A las serpiente. culebras, Un león. A los lobos. a los pájaros, Cocodrilos, rinocerontes. 5 animales que no podemos domesticar. Muy bien, primero las serpientes, después. Rinoceronte. cocodrilo. Hipopótamo. Cocodrilo, Tigre. muy bien. Un oso. Una jirafa. Un jaguar. Excelente. Una jirafa. A una hiena. Uno más. Un mapache, dice. El elefante. El elefante, el mapache, bueno, también entran dentro de esa representación, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, dentro de las primeras comunidades, prácticamente la domesticación fue dándose de manera natural, ¿no? Debido a que los primeros seres humanos empezaron a vivir en pequeñas comunidades, eso directamente dio paso a aprovecharse de la naturaleza y además de ello, utilizar lo que son herramientas o productos de los animales. Por ejemplo, de la vaca, ¿qué tipo de productos nosotros podemos sacar? Mantequilla. La La carne. leche. La queso, la piel, carne, carne. yogur. La mantequilla. La Excelente. carne. Muy bien, Hasta el La queso. guatita. excelente. Cuero. El Los cuero, zapatos excelente. también de cuero, dicen. Muy bien, excelente. Por ejemplo, ahí directamente nosotros, los primeros seres humanos prácticamente, logramos, ¿sí?, apropiarnos directamente de esas características, ¿no? Se establece que este tipo de surgimiento, tanto de la domesticación de animales y en este caso, de las plantas, prácticamente fue algo innato que nosotros fuimos acomodándonos directamente a raíz, en este caso, del crecimiento de la población en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los animales, mientras más población iba creciendo, los animales fueron apegándose, ¿no? Y sobre todo, desde ahí nosotros logramos aprovechar los recursos de ciertos animales, ¿no? También se establece que las principales actividades empezaron a darse como la agricultura, la ganadería, ¿no? Ahora, otro animal que también es simbólico dentro de la evolución del ser humano es conocido también como el mejor amigo del hombre. ¿Quién es el mejor amigo del hombre? El perro. perro. El perro. el perro. Excelente. Muy bien, el perro. Ahora, el perro, ¿de qué origen es? ¿De dónde desciende el perro? De los Doméstico, lobos. No sé, dicen eso de los lobos. Los chacales. Muy bien. Si bien es cierto, pues se establece, ¿no?, que los perros prácticamente son descendientes de una especie de lobos, ¿no? Además de ello, se establece de que el perro apareció como tal, que nosotros lo conocemos, prácticamente en Mongolia, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, dentro de las primeras formas de organización, dentro de la agricultura, de la ganadería, el perro prácticamente empezó a adaptarse al ser humano y además de ello a utilizarlo, ¿no? Directamente para los animales. Otra cuestión importante era directamente para cuidarlos y poco a poco fueron aprovechándose tanto de la naturaleza como de los animales, ¿no? Aquí también podemos observar, miren, ¿sí?, las primeras formas de agricultura, ¿no? Logrando directamente aprovecharse, en este caso, de las actividades básicas, ¿no?
Aquí podemos observar que están trabajando lo que es la tierra y sobre todo algunos animales utilizándolos para trabajarlas, ¿no? Por ejemplo, en el caso directamente de la ganadería como tal, utilizaban a los animales, después consumían sus productos, utilizaban lo que son sus pieles, más bien para taparse del frío que en algunas noches existía en aquella época, ¿no? Entonces, todos los recursos poco a poco dieron paso a utilizar a los animales, pero también existían lo que son la domesticación de animales sumamente grandes, en este caso como las vacas, las ovejas, pero también existían animales que no se podían domesticar, ¿no? Porque obviamente eran muy agresivos, eran animales en este caso de que no podían adaptarse al ser humano, y hasta el día de hoy nosotros en este caso podemos establecer de que existen animales en los cuales nosotros no podemos controlarlos, ¿no? Y que también tenemos la posibilidad, ¿no?, de tener en nuestros hogares, en nuestras casitas, lo que son animales sumamente pequeños que nosotros los podemos cuidar y atenderlos, ¿no? En el mejor de los casos. Ahora, la domesticación de los animales obviamente pues parte desde el momento que el ser humano empieza a tener bastante conocimiento, bastante razón sobre el medio ambiente, sobre la naturaleza, ¿no? Y que hasta el sol del día de hoy los seguimos utilizando. ¿Todavía utilizamos animales en la actualidad para la agricultura? No tanto creo. Sí. Sí, todavía sí se utiliza. Sí, dicen. Excelente. Sí. ¿Seguimos consumiendo productos de los animales? Sí. Claro que Sí, sí. eso sí. Hasta el día de hoy. Muy bien. Pero también nosotros domesticamos y, en este caso, ¿no?, animales, y directamente la otra parte es que todavía no podemos domesticar otros animales que son sumamente agresivos, ¿no? Por un lado. Ahora, en este caso también se da lo que es el surgimiento de la agricultura, ¿sí? Se establece que el surgimiento de esta actividad fue gracias a la mujer, ¿sí? Porque se establece de que dentro de la comunidad primitiva se dio la primera división natural del trabajo, es decir, hombres directamente a cazar, a pescar, mientras que las mujeres se dedicaban a la recolección de frutos, ¿no? Y justamente ahí la mujer se dio cuenta de que al lanzar una semilla directamente a la tierra, después creció y dio más frutos, ¿no? Entonces, desde ahí se establece directamente que el ser humano logró aprovecharse de la naturaleza, ¿no? Obviamente en base a la agricultura, trabajar directamente la tierra, cultivarla y después de un tiempo directamente consumir los productos, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, ¿qué fechas o meses son adecuados para el cultivo? Mes de febrero para los sembríos. Desde diciembre, enero, febrero, esos son, ¿no? Excelente, muy bien. Ahora, ¿qué meses no es adecuado para cultivar? Agosto. Agosto. Octubre, septiembre, Esos meses son secos. con seco no llueve. Muy bien. Miren, por ejemplo, en el caso de la agricultura, nosotros también en base de una serie de experimentos que también en la agricultura nos enseñó bastante, es determinar, ¿no?, qué fechas eran adecuadas para cultivar y qué fechas no, y hasta el día de hoy, ¿no? Y también nos permitió identificar qué tipo de plantas nosotros podemos domesticar, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de plantas en la actualidad nosotros podemos consumir y no nos hace daño? E inclusive nos ayuda a tratar enfermedades. La manzanilla, la menta. El orégano. Sábila. Eucalipto, El limón, cedrón. Cedrón, el borojón. la materia de árbol, la papaya. Muy bien, excelente. Entonces, miren, tenemos una gran cantidad de plantas que nosotros, pues, podemos consumirlas. Ahora, ¿qué tipo de plantas nosotros no podemos consumir? La marihuana. Ya podría ser. Las ornamentales.
las Con la marihuana ornamentales. medicinal, si se puede, ¿no? Ahora, Está entrecortada la comunicación, dicen. No sé si a mis compañeros les sucede lo mismo. Sí, no se escucha. No se No se escucha. entiende. ¿ahí me escuchan, por favor? ¿Me confirman? Sí, Ahí ahí sí. se escucha. Ahí sí. Sí, ahí sí. Excelente. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Prácticamente nosotros en la domesticación de plantas, ¿sí? Logramos identificar qué plantas son buenas para el ser humano, qué plantas también no son adecuadas, ¿no? Pero recordemos también de que ese proceso incluyó, en este caso, bastantes personas que fallecieron, ¿no? Porque obviamente consumían plantas que no eran necesarias o eran venenosas para el ser humano, ¿no? Por ende, pues, poco a poco nosotros fuimos identificando plantas, en este caso, que nos podían ayudar y plantas que directamente las podíamos cultivar, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si tal vez en la escuelita nosotros o nuestro profe nos mandó alguna vez a realizar un experimento con una pequeña semillita, ¿se acuerdan? Sí, 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 en una botellita Sí, sabía sí. mandar con tierra para poner, para ver cómo nacía. enviaban a germinizar. Ex- O con Sí. algodón también. Muy bien. Entonces, miren, nos mandaban con una pequeña semillita ahí directamente a ver el proceso de su crecimiento, ¿no? Entonces, ¿en qué tiempo más o menos salía una especie de ramita, por no decir una especie de florcita de la semillita? ¿Cuánto tardaba? A las semanas, unos meses. Son unos 10, 15 días. Dependiendo de la planta. sí, Ya. eso sí, yendo de la planta Claro. sale al Promedio de un mes. con A los 15 días. 8 días creo que sabe salir. Sí, podríamos decirlo que tal vez en el tema del tiempo, sí podría ser un mes aproximadamente, ¿no? Pero nos mandaban directamente a nuestra semillita, nosotros directamente observábamos cómo iba cambiando con el pasar del tiempo, ¿no? Entonces, prácticamente fueron ejemplos de cómo los primeros seres humanos prácticamente lograron aprovecharse de la naturaleza, ¿no? Y más que todo, esperar el tiempo determinado directamente para cultivar, el tiempo necesario directamente para, en este caso, recoger los frutos y también el tiempo para identificar épocas, en este caso, que no debíamos cultivar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la agricultura, en la actualidad, ¿qué tipo de productos consumimos que sea del campo? A ver, en casita, ¿qué tipo de productos tenemos? El Tomate, la zapallo, El Lechuga, la plátano, papa, la papa, el el arroz, maíz, brócolis, la hierbita, El la pino. cilantro, perejil. pimientos. todo. Excelente, muy bien. Vamos a nombrar la papa, el maíz, ¿qué más? El El tomate, la arroz, cebolla, una más. Brócoli, Lechugas, nabo, El ajo. la brócolis. selga, el la plátano. espinaca. grano, Brócoli, La excelente. col. Ahora, La en yuca. plantas naturales, ¿qué tipo de plantas naturales tenemos en casita? Cedrón. Hierbita. Mi No lo mamá escuché. tiene sembrado hierbita. Ya, muy bien. Cebollín ¿Cuáles? también. ¿Cuáles? A ver. Cebollín. El ajo. A ver, plantitas medicinales, ¿como cuál será? ¿La manzanilla o una? Vamos a La nombrar cuatro. manzanilla, el orégano, El La orégano, Cedrón. toronjil, la Manzanilla, menta, la ruda, menta, eucalipto. el orégano, Y una la hierba que luisa, la recuerdo a jamaica. toditos, en su gran mayoría, una que nos recuerda a toditos, la agua ortiga. Tenemos en agua casa la del ortiga. verde. La ortiga, Oh. sí, dice. Sí, con eso. Excelente. ¿Quién tiene bonitos recuerdos con la ortiga? ¿No? Yo, porque mi mamá me Yo le cabeceaba. hice. Oh, yo también. Y son recuerdos que Yo no se olvidan, se han pegaba olvidado. No. Todos los que pasamos de Sí. 40 años. Muy bien. Sí, por ejemplo, en el caso de la ortiga, ¿no? Como ustedes saben, pues es una planta que generalmente es medicinal y también pues sirve para corregir a veces malas conductas, ¿no? Pero en fin, nosotros como seres humanos podemos
aprovecharnos de la naturaleza y además de ello, domesticar, en este caso domesticar, ¿no? Lo que son plantas, animales, unos que nosotros los podemos tener en casa, otros que directamente viven en la naturaleza, ¿no? Y eso es algo que nosotros pues no podemos cambiar. Y también plantas, en este caso medicinales que utilizamos en casa, plantas directamente o semillitas que utilizamos directamente en la agricultura, ¿no? Y eso pues obviamente ha permitido que nosotros nos podamos alimentar de la mejor manera, ¿no? Y hasta el día de hoy, tanto la agricultura como la ganadería son actividades primarias, en este caso que aparecieron hace miles de años y que sobre todo son necesarias para nuestra subsistencia y el mejor desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Muy bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. No, licenciado. No, licenciado, Las todo claro. plantas que se pueden consumir y las que no. Excelente, muy bien. Por ejemplo, para el estrés, para los enojos, para la ira que a veces tenemos, ¿qué plantitas serán buenas? La La manzanilla valeriana o relajante. la pasiflora. Excelente. El toronjil. El toronjil. La también. menta. La Muy hierba bien. luisa, Además del conocimiento que nosotros tenemos valeriana. plantas en la domesticación de los animales, también establecemos conocimientos ancestrales. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿de dónde aprendieron que esas plantas son buenas? Mi mamá, mi Mi abuelita. mamá, mi De mis abuelita. Nuestros abuelitos. antepasados. Nos han enseñado. Excelente. Es un Bueno. conocimiento que nuestros antepasados nos Antepasado, enseñaron, sí. ¿no? Nuestra mamá, nuestra papá, nuestro abuelito, abuelita, tío, nos indicaban estas plantas, ¿no? En su momento, cuando ustedes también tengan hijos, ese conocimiento que ustedes tienen van a transmitirlos, ¿no? Entonces llega un momento en que ustedes les dicen, a ver, mi hijo, esta planta sirve para esto, para esto, para esto, para esto. Y si te portas mal, la de aquí. Entonces, realmente son conocimientos que hasta el día de hoy, pues, los tenemos, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No vamos a tener ninguna actividad